Ok, bueno, buenos días a todos. Este día del Señor, para saludarlos en este nuevo programa. Su hermano Salvador Huarcaba los invita pues a que oigamos este nuevo programa que viene para nosotros y los hermanos pues que acaban de terminar su programa. Voy a dar el número de teléfono para si alguno de ustedes quieren llamar aquí a la cabina. El número es 773-631-8202. Otra vez repito el número: 773-631-8202. Para si quieren llamarme también, hacer una pregunta tal vez acerca de los temas que estamos dando, y también para si quieren también ayudar al programa que estamos dando también cada semana, porque siempre ocupamos de sus oraciones también, especialmente, y también donaciones, y también pues darle gracias a todos ustedes los que nos ayudan, especialmente que a veces pues ahora sí podemos decir que a veces sin ustedes pues a veces no podemos evangelizar. Así que gracias a todos los hermanos que me han ayudado en estos programas que sigo pues aquí en la radio, porque a veces llega uno de que a veces no alcanza uno con el mes, y a veces uno como que dice, híjole, pues ¿cómo lo voy a hacer ahora para alcanzar? ¿No? Tengo que conseguir un poco con alguien, ¿verdad? Y a veces sale así que no ajustamos con lo que ahora sí nos dan ustedes. Entonces vamos pues a poder, si ustedes también sigan colaborando para que estemos ahora sí hasta que Dios quiera y ustedes también lo permitan, ¿verdad? Pero esto hay que verlo, de que si estamos viendo de que ya hemos tenido un buen tiempo, ¿verdad? Un buen tiempo aquí en el programa de la radio. Ustedes han visto si es necesario estar cada semana, aunque hay muchos programas, ¿verdad? Pero cada quien de nosotros tenemos nuestro programa, cada quien, ¿verdad? Entonces Dios nos da para todos, Entonces como algunos pues hay oración, rosario, temas, X cosa de homilías, prédicas, cada uno tenemos lo suyo, ¿no? Entonces este programa ya puesto la palabra, pues dedicado más a la apologética, temas importantes que están pasando ahora, ¿no? Entonces para ahora seguir pues ahora con los programas, ¿verdad?, que estamos haciendo. Quiero recordarles un poquito a nosotros lo que hemos estado viendo un poquito en la semana, un poquito como que a veces no alcanzamos a encontrar salida, ¿verdad? No encontramos a encontrar una respuesta concreta a los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Ahorita me refiero a lo que hemos pasado por ahí por Guadalajara, y soy cerca de Guadalajara, soy de Jalisco. ¿Por qué están pasando los problemas en México? El problema también del aborto, ¿no? ¿Por qué 11 hombres que son de la Corte Suprema, por qué están tomando la decisión del pueblo mexicano entero, ¿no? Si de verdad es bueno quitar la vida cuando ya está pues un niño, se puede decir, ya en el vientre de la madre, si se puede tomar como si fuera una persona o no una persona. ¿Por qué esas personas ganan, les pongo aquí el precio, lo que ganan más o menos, ganan casi o más de 7 millones de pesos por año, ¿verdad? Ganan más 7 millones de pesos por año en México? Entonces es una cantidad grandísima, ¿verdad?, para que estas personas estén haciendo con el pueblo lo que ellos quieran, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Le voy a decir otra cosa. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos de nosotros no nos importa el estudiar, ¿verdad? Dejamos nomás al ahí se va. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Pues a ver pura basura, programas que nos ponen en la televisión, o a ver qué es lo que vemos, pero de estudiar nuestra religión, nuestra creencia, pues estamos un poco fuera de control, ¿no? Un poco fuera de control. Como anoche, ¿no? Que una pelea por ahí, ¿no? Cuánta gente apostó, ¿verdad? Cuánta gente apostó, y pues ahora sí cuánta gente quedó defraudada, o no sé cuántos horas sí, algunos golpeados que hubo por ahí, ¿no? Porque la gente cuando se junta para tomar, pues al final el que pierde nunca le gusta perder, ¿no? Entonces fijemos nomás cuántas familias no tienen para comer, ¿verdad? Y se van a los juegos, como decía un padre por ahí ayer, un programa, ¿no?, en Radio María, ¿no? ¿Qué es permitido para nosotros, para los jóvenes, para que podamos ir nosotros
pues se puede decir como a las cantinas, ¿no? A los bailes. ¿Qué está permitido? Pues ahora sí nosotros estamos un poco confundidos, ¿no? Porque muchos jóvenes opinan, no, bueno, pues sí podemos ir a bailar, ¿verdad? Pero no tomar. Pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, porque a veces queremos divertirnos, pero ¿qué es la diversión? Y ahorita mucha gente, ahorita digo, nosotros nos estamos preguntando, ¿qué es lo que está pasando en México? Un ejemplo, ¿no? No digamos aquí en este país. ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Muchos nos lamentamos, ¿no? Ay, ¿por qué los gobiernos? Ay, ¿por qué la gente? Muchos nos hacemos poco cobardes o que no queremos, nos pasa como al avestruz, ¿no? No queremos ver los problemas. A veces nosotros en la radio, en la semana, oímos programas basura haciendo que, a ver qué opina usted del aborto, a ver qué opina usted de los homosexuales, a ver usted qué opina. Entonces la gente va opinando, ¿usted qué opina de los niños adoptados? Y a ver, que dé alguien que dé alguna experiencia, a ver, alguien que pueda dar un consejo. Invitan por ahí a algún psicólogo, ¿verdad? A un psicólogo chiflado por ahí que supuestamente está estudiado, ¿verdad? Pero a veces, ¿en qué es lo que está estudiado? Entonces, vamos a ver de que nosotros, cuando empezamos a buscar personas que supuestamente den estas respuestas, no nos vamos a la raíz, ¿verdad? Así como estas personas, los ministros de la Corte Suprema de México, ¿no? No saben de ciencia, se puede decir, no sé por qué tanto quieren tomar esta conciencia al pueblo, ¿no? Y por qué tanta influencia por aquí, por algunas empresas norteamericanas que son de aquí, las que están impulsando tanto esto, lo del aborto, lo de la eutanasia. Y eso es a lo que yo me estoy refiriendo en este libro que estoy leyendo, aunque a algunos no les gusta, ¿verdad? No les gusta. Entonces, la gente se lamenta mucho que por qué está pasando tanta violencia. Pues la respuesta es sencilla, hermanos, es muy sencilla. Dejen a sus hijos que no estudien y ustedes pónganse a ver toda clase de basura de televisión que están viendo, y estas son las consecuencias. Que mis hijos no sé qué, que yo quiero que mi hijo no sé qué. O sea, digo, fíjense, ¿qué valores le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué raíces le estamos dando a nuestros hijos? En una familia donde no está Dios, pues ¿qué es lo que queremos? En México, pues ahora sí, que algunos opinan, ¿no? Algunos ya se quieren dejar de que se queden ya vencidos, ¿no? Bueno, que legalicen las drogas para que ya no haya problemas. O sea, fíjense hasta dónde llegamos nosotros, ¿no? Algunos padres también, ¿no? Como miren, algunos padres en vez de comentar de la Santa Misa, de la homilía del Evangelio, se van a comentar el boxeo. O sea, digo, qué tonterías, ¿no? Qué tonterías es lo que a veces, y la gente les gusta. Ah, pues es que habló de mí, ¿no? Habló que no sé qué tan. Fíjense, en vez de hablar del Evangelio, habla otras tonterías. ¿Por qué pongo tonterías? ¿Por qué? Porque eso no es el Evangelio, eso no es. Y la gente se queda, ah, qué padre bonito, nomás qué bonitas cosas habló. ¿Por qué? Porque a la gente les gusta. ¿Quieren que yo les cuente chistes aquí en este programa? Si quieren que yo les cuente chistes aquí, como decía el padre Matul una vez, ¿no? Si quieren que les cuente chistes, voy a cobrar hasta $10 el chiste, ¿verdad? Si quieren que hablemos de cosas reales, cosas que están pasando, de verdad, abramos los ojos. Porque muchas personas no nos gusta que nos digan la verdad, cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarla, no queremos ver cómo somos nosotros. Entonces las consecuencias que estamos viviendo en México, pues la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay una gran ignorancia total, se puede decir, ¿verdad? Porque a nosotros no nos importa mucho, los que poco nos importa en la vida de la familia. Pues ahora sí, le mezclamos de todo, ¿verdad? Le mezclamos de todo y a veces pensamos de que este es el catolicismo, pensamos de que este es el cristianismo verdadero, ¿no? Entonces, fíjense, en lo que hablaba antes, en los programas que he hablado de la Virgen de Guadalupe, en los temas que he hablado de los masones, la historia de México, fíjense cómo empezaban recién los indios en México, ¿no? Los aztecas, los mayas, ¿no? Cuando ya estaban siendo ya convertidos al catolicismo, al cristianismo. Ellos mismos iban dándole a los hijos estos cambios, diciéndoles, mira mi hijo, mira, este Dios tú no lo conoces, pero es el Dios que creó todo. Les empezaban a ellos a tener pues ese respeto en los templos, en las iglesias, a las personas, porque ahora ya habían cambiado las leyes, porque antes si los hijos desobedecían, ¿verdad? Más aparte de lo que hacían, si los hijos desobedecían, los papás tenían ahora sí, pues claro, les digo la autoridad, y si un hijo no obedecía 2 o 3 veces, lo mataban, porque ahora le ofrecían un sacrificio supuestamente a los dioses.
Pero fíjense cómo ahora, después de cuando llega pues el cristianismo, cuando en México llega este cambio, pues la gente empieza a ver la diferencia de que ahora ya no hay que matar a los hijos, ahora hay que tener respeto sobre el prójimo. Entonces fíjense nomás, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la familia nuestra? ¿Qué valor le estamos dando? Le estamos dando de que ahorita, bueno, llega el verano, vamos a dejarlos que se vayan a los deportes porque están con mucho estrés, ¿no? Hay que ver de verdad que lo que le estamos dando. Se acaba el catecismo y una vez, ¿no? Bueno, que se acaba el catecismo, pues ya muchos niños ya no regresan tanto a la iglesia, porque regresan ya un poquito con vergüenza. ¿Por qué? Porque ya sienten un poquito que no es para ellos la iglesia. Esto es solamente para unos. Entonces, hay que analizar esto, hermanos, porque si nosotros no vemos lo que estamos haciendo, lo que está pasando en nuestra vida, esas son las consecuencias. Esta violencia que está pasando en México son consecuencias también de nosotros. Porque, decía, si supuestamente nosotros que somos un pueblo mexicano, la mayoría católico, ¿por qué algunos quieren tomar ya pues ahora sí todas las de ganar en nuestro país, en nuestra comunidad? Mucha gente se asusta, ¿no? Y todavía le ponen todavía más, ¿no? Para acabar aquí, ¿no? Mucha gente, digo, le ponen todavía más. O es que esto lo dice en la Biblia. Claro, pues el problema ha habido siempre desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde que el hombre se alejó de Dios. El pecado nos tiene alejados de Dios. Claro que lo dice la Biblia, pero no hacemos nada nosotros. Permitimos toda clase de corrupción en México, como aquí también, ¿no? Votamos por los candidatos que están más en contra de la vida, de los derechos y más de los valores cristianos. Entonces, tenemos que analizar nosotros en verdad qué es lo que de verdad queremos darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no salimos de esta vida que llevamos, pues en sí, pues va a dejar mucho que desear de nosotros, ¿no? Va a dejar mucho que desear de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos llevando pues una vida como de verdad debemos de llevar. Por eso en la iglesia se está viendo pues el problema de nosotros. Si nosotros no queremos ver en la familia qué es lo que debemos de dar, pues estamos viendo, les decía, ya las consecuencias, ¿no? Entonces vamos a empezar con los programas de vuelta, con los temas que vamos a ver. ¿Qué son los programas estos? Los programas estos que estamos viendo son temas tan importantes que son en lo que nos está pasando en la vida actualmente, ¿verdad? Es lo que yo estoy viendo, lo que nos está pasando en la vida actualmente. Entonces vamos a ver pues ahora, ya vamos a pasar con el primer tema, con el tema que estamos viendo pues, a este filósofo, ¿verdad? A este hombre que se llama pues, le pido, ¿no? Schopenhauer, ¿no? ¿Qué era su influencia? Este filósofo, los arquitectos de la cultura de la muerte, los arquitectos de la cultura de la muerte. Entonces, muchos de nosotros estamos metidos, pues ya, le decía, en este ajo, como decía un padre por ahí, ¿no? Estamos metidos, ¿por qué? Porque somos católicos, somos cristianos y estamos teniendo tantas creencias que nos están turbando, nos están perdiendo el amor de Dios. Entonces, empiezo diciendo así, ¿no? Entonces, aquí acaba que no, dice, quizá la influencia más perniciosa de Schopenhauer se encuentre entre aquellos que han malinterpretado su pretensión de separar la fuerza instintiva de la vida de cualquier estructura racional, considerando que así conseguían un avance hacia la libertad. Porque si esa libertad se entiende en los términos de Schopenhauer, no es una libertad gozosa, además de que, como efectivamente debería resultar evidente, tal liberación en realidad se identifica con la muerte. La fuerza de la vida, incluyendo el impulso sexual, necesita ser integrada juntamente con la razón en el tejido de la persona entera, de modo que la libertad adquiera su propio significado como libertad de autorrealización. Una cultura, la vida tiene sentido solo cuando la razón y la libertad animan la vida y están en armonía con ella. La libertad
de la separación, no es sino una falsa imagen de la libertad. Disociar la razón de la vida cercana de la vida la priva de protección y de destino frente a eso. La cultura de la vida es una cultura que celebra la unificación de la vida, la libertad y la razón. La cultura de la vida es verdaderamente la cultura de la persona en su integridad. De nuevo, pues, voy a dar el teléfono de aquí de la cabina para si quieren estar llamando. El área es 773-631-8202. Tomamos, pues, alguien está respondiendo aquí para que puedan llamar también y puedan también, si quieren, alguien también dar una donación. ¿Sí? Gracias. Seguimos, pues, ahora. Ya vimos, pues, al primer filósofo. Vamos a ver ahora a Friedrich Nietzsche. Es un filósofo que realmente, le digo, ha influenciado mucho en la historia, de nuevo, en las nuevas creencias que estamos viendo. Entonces, vamos a ver. Corría el año 1870 y acababa de empezar la guerra franco-prusiana. Un filósofo de 25 años, de camino al frente, presenció la impresionante, pomposa marcha de un batallón de caballería que atravesaba la ciudad de Frankfurt. Sobrecogido por el espectáculo, el joven académico tuvo una visión de la cual nacería toda su filosofía. Sentí por primera vez que la voluntad de vivir más fuerte y más sublime no se expresa a través de una miserable lucha por la existencia, sino a través de la voluntad de la guerra, la voluntad de poder, la voluntad dominación. Esta visión pertenecía a Friedrich Nietzsche, y su vida y sus escritos no harían sino darle sustancia y forma. Era una visión grandiosa que clamaba por el surgimiento un superhombre que tendría un coraje de acero y una fuerza bruta que le dotarían para hacer cosas que harían temblar a los espíritus débiles. Sus problemas de vista y una caída de un caballo le incapacitaron para el servicio militar en activo. Así las cosas, fue destinado al servicio de ambulancias, donde trabajó de forma extenuante. Pero su constitución física no era la apropiada para enfrentarse cara a cara con los terribles efectos de la guerra. La simple visión de la sangre le enfermaba. Contrajo difteria y disentería y fue enviado de vuelta a casa en condiciones deplorables. Si Nietzsche había de convertirse en el superhombre de su visión, no sería en el campo de batalla, sino más bien en las aulas o a través de sus escritos. Dos líneas de casualidad prepararon el terreno para la asombrosa visión de Nietzsche. Una negativa y reaccionaria, otra positiva y gozosa. Juntas formaron una poderosa amalgama que le proporcionó el impulso que movió su vida. Friedrich Nietzsche nació en el año 1844, hijo de un ministro luterano. Tanto por línea paterna como materna, le precedía una larga línea de clérigos. Todos sus familiares esperaban que el mismo Friedrich en su momento se hiciera ministro. Incluso sus compañeros de clase le llamaban el ministrín. Su padre, que había sido tutor de varios miembros de la familia real, se llenó de alegría cuando su hijo, el único varón que acabaría teniendo, nació en el cumpleaños del rey Federico Guillermo IV. Precisamente, el nombre de su hijo se le impuso en honor a su rey. En el año 1848, cuando el pequeño Friedrich tenía 4 años, sufrió un duro golpe al morir su padre a causa de una caída. Una de las consecuencias de este desgraciado accidente fue que en el sucesivo Friedrich sería criado
por un cuarteto de mujeres, su madre, su abuela y 2 tías solteras. Solo tuvo una hermana de nombre Elizabeth. Este ambiente de mujeres le hizo adquirir una delicadeza y sensibilidad casi femeninas. Su reacción, probablemente excesiva, fue comprensible. Tomó la decisión de no convertirse en ministro protestante. En el año 1865, Nietzsche descubrió la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Para él fue un espejo desde el que observé el mundo, la vida y mi propia naturaleza descritas con una atemorizante grandeza. Aceptó entusiásticamente el concepto de Schopenhauer de una voluntad instintiva e irracional y lo utilizó como punto central de su filosofía. Igualmente, le entusiasmó lo que consideró el ateísmo sin complejos de Schopenhauer. A los ojos de Nietzsche, Schopenhauer fue el primer ateo declarado y beligerante en los anales de la historia alemana. Al igual que Schopenhauer, Nietzsche aceptó de todo corazón la noción de que el ateísmo es una condición previa y necesaria para el avance del pensamiento filosófico. Nietzsche rechazó el cristianismo de sus antepasados y abrazó la voluntad por la vida como su nuevo Dios. En su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche, el doctor de las palabras, dio nombre y bautizó a su recién adoptada deidad. Así aconteció que mi instinto vital se encaró de la ética y puso las bases de una antidoctrina radical con una inspiración estética para oponerse a la crítica cristiana de la vida. Pero esa antidoctrina todavía no necesitaba un hombre. Para ser un filósofo, esto es, un hombre de palabras, la bauticé de manera bastante arbitraria, porque ¿quién puede decir cuál es el verdadero nombre del anticristo? Con el nombre de un dios griego, Dionisio. Nietzsche se apasionó con su nuevo dios. Para el Dionisio, Baco era la vida instintiva y sin aguar acusaba al cristianismo de no ser nada más que la voluntad de negar la vida, de ser un secreto instinto de destrucción, un principio de calumnia, un agente reductivo, el principio del fin y, por esa misma razón, el peligro supremo. Desde sus mismos inicios se entendía en Nietzsche, el cristianismo solo se dedicó a su propia destrucción. El cristianismo odiaba este mundo, tenía miedo de la belleza y de la sensualidad y apartaba a sus seguidores de la vida, redirigiendo sus intereses reales y naturales hacia su prójimo y hacia una vida en el más allá. Dionisio, la apoteosis del arte, se convirtió en dios y modelo para Nietzsche. En su nacimiento de la tragedia, habla de los 2 dioses a los que los griegos habían venerado en el arte. Dionisio era la primera de esas deidades. En su dios de la canción y de la música, del baile y del teatro. Es también su dios del vino y de la rebeldía, del gozo en la acción, del movimiento extático, del instinto y de la aventura, y sobre todo el valor ante el sufrimiento. Luego llegó Apolo, el dios de la paz, del placer y del reposo, y de la lógica, la contemplación y la calma filosófica. Nietzsche atribuye un incesante poder masculino a Dionisio y una tranquila cualidad femenina a Apolo. Aunque afirmaba que lo más noble del arte griego era la unión de
estos dos ideales, leyendo sus escritos, resulta absolutamente claro que fue Dionisio quien cautivó el alma de Nietzsche, para quien la llegada de Sócrates y Platón a la escena griega fue el comienzo del enfriamiento del espíritu dionisiaco y la dominación de Apolo. En ese momento, el intelecto desplazó al instinto la psicología crítica y la filosofía poética, la ciencia al arte, la dialéctica a los Juegos Olímpicos. Nietzsche criticaba a Platón, al que consideraba cristiano precristiano, y condenaba la máxima de Sócrates de conocerte a ti mismo, por estimarla bárbara. Esta valoración de Sócrates daría paso posteriormente a una apasionada inquina en que su última obra, En torno a la voluntad de poder, que dejó sin publicar, se editó en el año 1909 y 1910. Afirma que Sócrates representa el momento de la más profunda perversidad en la historia de los valores. Lo tacha de maniático moral, bufón y tirano, y describe el método socrático como una exageración, una excentricidad, una caricatura, una burla para sequedad dialéctica. Al temperamento dionisiaco de Nietzsche le impacientaban las mentes inquietas y serenas de Sócrates. Platón y Aristóteles veía la filosofía no como una armonía de los temperamentos de Dionisio y de Apolo, sino exclusivamente desde el punto de vista del primero. En este torno a la voluntad de poder, afirma que la filosofía, según el entendido y vivido hasta el presente, es la búsqueda voluntaria de los aspectos más repulsivos y atroces de la existencia. ¿Cómo podría haber expresado su preferencia por la embriaguez dionisiaca de forma más clara que en el siguiente texto? La ebriedad debe haber elevado previamente la estabilidad. No puede surgir arte alguno antes de esto. Todos los tipos de ebriedad, por muy diferentes que sean en su origen, tienen ese poder. Sobre todo la ebriedad de la excitación sexual, que es la más antigua y primitiva. De forma similar, la ebriedad de la celebración del torneo, del acto valeroso, de la victoria, de toda agitación, la ebriedad de la crueldad, la ebriedad de la destrucción, la ebriedad que provocan ciertas influencias meteorológicas, por ejemplo, la ebriedad de la primavera, o la debida a la influencia de los narcóticos. Finalmente, la ebriedad de la voluntad, la ebriedad de una voluntad sobrecargada. Al menos durante un tiempo, Nietzsche encontró en la música de Richard Wagner una nueva primavera, tanto para Alemania como para el espíritu dionisiaco. De las raíces dionisiacas del alma alemana ha brotado una fuerza que no tiene nada en común con los presupuestos de la cultura socrática, y que esta no puede ni explicar ni justificar. Me refiero a la música alemana en la poderosa senda que va desde Bach hasta Beethoven y desde Beethoven hasta Wagner. ¿Cómo puede el ridículo intelectualismo de nuestro tiempo enfrentarse al monstruo que ha surgido de estas profundidades infinitas? Le convenía particularmente el tercer acto de Tristan en Solda, la escena amor-muerte, donde experimentaba la mismísima pulsión de la voluntad del mundo y sentía la incontrolada lujuria de la vida derramándose por todas las venas del mundo, ora como un torrente atronador,
ora como un arroyo delicadamente espumeante. A pesar de su desbordado entusiasmo por los primeros trabajos de Wagner, Nietzsche nunca perdonaría al compositor del Anillo de los Nibelungos que creara Parsifal en el año 1882. Esta ópera es una exaltación del cristianismo, rinde solemne homenaje tanto a la lanza que atravesó el costado de Cristo como el cáliz de la última cena. Es más, su protagonista, Parsifal, es un personaje absolutamente anti-nietzscheano, un alma pura capaz de resistir todas las tentaciones sexuales. Al final, le llega la recompensa por su pureza inquebrantable cuando es hecho rey. Fue un durísimo golpe para Nietzsche. Para el filósofo huérfano, Wagner había sido el segundo padre, el hombre que parecía ser la encarnación del espíritu dionisiaco. Nietzsche estaba profundamente versado en conocimientos musicales, tenía talento para tocar el piano como aficionado, incluso compuso algunas melodías poéticas. Sus alabanzas a Wagner habían sido tan desaforadas como sus críticas a Sócrates. Lo que no puede hacer Wagner es malo. Wagner puede hacer muchas cosas, pero no las hará. Por el rigor de sus principios, cualquier cosa que se haga, nadie podrá hacerlas después de él. Nadie le ha hecho antes que él. Nadie volverá a hacerlas jamás. Wagner es un dios. Pero después de Parsifal, Nietzsche no perdonó a su antiguo modelo, a quien no volvió a dirigir la palabra. Se quedó así huérfano por segunda vez. Todos sus dioses se habían revelado. Intrascendente, su primer dios, el de sus padres, había muerto. Dionisio estaba atrapado en la antigüedad y Wagner había demostrado no ser digno. Nietzsche necesitaba encontrar un nuevo dios y maestro. Lo encontró en Zoroastro, la deidad persa. Así las cosas, en el año 1883 escribió su apasionado poema filosófico, su obra maestra. Así habló Zaratustra. Sería su contraataque dionisiaco y anticristiano a Parsifal. Puedo cantar y cantaré aunque esté solo en su casa vacía y deba cantar solo para mis propios oídos. Escribió el canto de su nuevo Dios desde lo hondo de su soledad. Esta obra se mantiene en pie por sí misma. Diría posteriormente de ella en su relato autobiógrafo, Ecce Homo, o sea, no matemos a todos los poetas en un mismo saco. Aunque juntásemos todo el espíritu y toda la bondad de todas las almas grandes, no podríamos crear uno solo de los discursos de Zaratustra. Los editores no mostraron tanto entusiasmo por Zaratustra. Nietzsche tuvo que pagar la publicación de su propio bolsillo. Se vendieron 40 ejemplares, regaló otros 7. Nadie lo alabó. La soledad de Nietzsche, a pesar del impulso vital que proclamaba, se estaba inclinando hacia un peligroso principio. Ejemplificando el propio estado del alma de Nietzsche, Zaratustra, descendiente de la montaña para predicar a la multitud después de haber permanecido meditando allí durante 10 años, la multitud, sin embargo, está más interesada en ver las piruetas de un equilibrista sobre una soga. El atrevido equilibrista camina sobre una soga extendida entre 2 torres. Lo que para Nietzsche es una metáfora, el hombre es una soga extendida entre el animal y el superhombre, una soga
suspendida sobre un abismo, pero algo falla. Y el equilibrista se desploma hacia el abismo, hacia la muerte. Zaratustra le levanta sobre sus hombros y se lo lleva, porque has hecho del peligro tu vocación. Por eso te enterraré con mis propias manos. Vivir peligrosamente es el consejo de Zaratustra. Levantad vuestras ciudades al pie del Vesubio, enviad vuestros barcos a mares inexplorados, vivid en estado de guerra. La vida de lujuria y peligros que Nietzsche promovía no podía sino atraer a la muerte. La imagen del equilibrista sobre la soga que acerca tanto la vida a la muerte, que hace que prácticamente coincidan, provoca una gran excitación. La vida nunca es vivida con más intensidad que cuando se vive al borde de la muerte. No soy un hombre, nos cuenta en su autobiografía, soy dinamita. Este incesante énfasis en la propia voluntad que aparece en todas las obras de Nietzsche, especialmente en Zaratustra, deja poco espacio para pensar en el prójimo cuando Zaratustra, la voz de la autoridad última y de la sabiduría infinita, dice: hermanos, no os aconsejo que améis a vuestro prójimo, os aconsejo un amor superior. Está alentando a sus seguidores a dirigir su mirada al distante superhombre. Debemos amar a los que nos resultan más extraños. No guardéis consideración alguna a vuestro prójimo. Hacer tanto hincapié sobre sí mismo y sobre su heroica obligación de desafiar a la muerte tuvo como natural consecuencia hacer más aguda su soledad. Oh soledad, mi hogar, mi soledad, ¿de qué tierra y bendita manera me habló tu voz? Nietzsche tuvo así que ser su propio Dios, su propio padre y su propio héroe, una tarea más que formidable para cualquiera. En el año 1889, a los 44 años de edad, el creador de Zaratustra, que había sobrellevado una mala salud durante toda su vida, sufrió un ataque de apoplejía. Se derrumbó en el suelo de su ático, desde donde garabateó frenéticas cartas a sus amigos que afirmaba como Dionisio y él crucificado. Uno de los destinatarios corrió en su ayuda y lo encontró aporreando el piano con los codos mientras cantaba y gritaba en un éxtasis dionisiaco. Lo llevaron a un asilo. Cuando lo examinaron en el sanatorio en Jena el 27 de marzo de 1889, como una muestra adicional de su locura, dijo al médico: es mi esposa Cosima Wagner la que me ha traído aquí. El 25 de agosto de 1900, el hombre que tan apasionadamente creía en el superhombre falleció en total soledad. Nietzsche, el hombre que se había burlado del consejo socrático de conocerte a ti, de conocerte a ti mismo, apocado y pusilánime, al final acabó no sabiendo quién era, creyendo que era Dionisio, Cristo, Richard, Wagner o los tres a la vez. El filósofo William Barrett comentó, refiriéndose al triste destino de Nietzsche, que el que está dispuesto a descender a las regiones más bajas corre el peligro de sucumbir a lo que los antiguos llamaban los peligros del alma, los titanes desconocidos que yacen en lo más profundo por debajo de la superficie de nuestro propio ser. Nietzsche fue uno de los hombres más solitarios que hayan existido jamás. Al intentar convertirse en su propio Dios, cortó todos los canales de comunicación con los que estaban a su alrededor.
No quedó nadie para ayudarle a saber quién era. Se convirtió en una víctima sacrificada al Dios que erróneamente identificó con la vida. Los titanes habían respondido como correspondía a Dionisio, que llevaba a sus seguidores hacia la locura de la destrucción, haciéndolos pedazos. Nietzsche idealizó la voluntad de poder. Al final acabó loco y ciego y quedó paralizado por la sífilis, al cuidado de dos mujeres, primero su madre y luego su hermana. Resulta paradójico recordar que antes había ridiculizado a las mujeres. En Zaratustra había escrito: la felicidad de la mujer es vuestra voluntad. ¿Frecuentas mujeres? No olvides tu látigo. La pregunta que planteó en su obra La Goya Ciencia, donde por primera vez habla de la muerte de Dios. ¿Acaso no nos dirigimos hacia la nada infinita? Había sido respondida el personaje que con el hombre de Nietzsche solía pronunciar estas palabras malditas. No era más que un loco. Nietzsche escribió su primer ensayo sobre ética con solo 13 años. En él describía a Dios como el padre del mal. Ese mismo año puso por escrito su primera autobiografía, una tarea en la que se embarcaría no menos de 8 veces a lo largo de la siguiente década. 2 años después tuvo un terrible sueño del que dará cuenta en su Ecce Homo. Se encontraba de noche cruzando un oscuro bosque de camino a un pueblo luterano, cuando un grito desgarrador procedente un manicomio cercano le aterrorizó. En ese momento se encontró con un cazador de rasgos salvajes e imposibles, que le sugirió que cambiase de rumbo y se dirigiese a Teuchtenantal. El cazador se llevó un silbato a los labios e hizo sonar una nota tan aguda que Nietzsche despertó de su pesadilla. La imagen sugiere que en ese momento de su vida el joven Nietzsche se encontraba en una encrucijada. De ella partía un camino que le conducía hacia el cristianismo luterano, la religión de su familia; el otro le llevaba hacia el humus alemán primitivo y pagano. Este sueño no fue un suceso aislado, era coherente con otros sueños y visiones que Nietzsche vertió en sus escritos. Sabemos que rechazó el cristianismo y que tomó la senda que le llevaría de vuelta a ese humus primitivo, y de allí al nacimiento su intelecto se perdió en el caos. Dijo de él el filósofo George Santayana: su corazón se niega a sí mismo el consuelo de las lágrimas y únicamente encuentra alivio en la risa forzada y en las falsas esperanzas, las cuales no alegran a nadie, ni por supuesto a él mismo. Como da a entender el comentario Santayana, la impostura de Nietzsche al final se revela una y nada convincente. Todas sus pavoneos y pataleos sobre que el mal es la única virtud verdadera y el bien, el vicio más abyecto, son simples poses. Su afirmación de que la leche es para los niños y el hombre fuerte debe estar bañado en sangre y alcohol rebasa los límites de la patología. Nietzsche fue siempre un niño que llegó a crecer como el muchacho que juega a la violencia. Al bang, bang, estás muerto. Pero que al final, a pesar de toda su ferocidad, nunca deja de ser una oveja vestida con piel de lobo. A pesar de la triste lección de su propia vida, especialmente su trágico final, su influencia no tiene límites y su pensamiento sigue
cautivando a mucha gente, incluso a los que no comprenden las implicaciones obvias de lo que dice. Entre ellos hay universitarios rebeldes, músicos de rock duro, feministas radicales que ansían poder y abortistas, furibundos que creen que la moralidad reside exclusivamente en la voluntad. Pero hubo quien entendió claramente que era lo que Nietzsche predicaba. Su influencia para sentar las bases del nazismo sigue siendo una cuestión discutida. En su crítico estudio Nietzsche, escrito en el año 1940, Crane Brinton hace la siguiente observación. Punto por punto predicó la mayoría los principales artículos del credo nazi, la dislocación de todos los valores, el carácter sagrado de la voluntad de poder, de derecho y el deber de los fuertes a dominar, el derecho que solo tienen los grandes estados a existir, una renovación y un resentimiento de Alemania y por tanto de la sociedad europea, que la élite nazi está haciendo para una parte incómodamente grande del mundo. Doy el teléfono de vuelta aquí de la cabina si alguien quiere llamar. 773-631-8202. Otra vez, 631-8202. Si quiere dejar también su comentario también. Gracias. Bruton también escribió estas palabras en los albores de la Segunda Guerra Mundial y la historia pronto le daría la razón. Aunque Nietzsche no hubiera creído en el nazismo, está claro que el nazismo creía en él. Las ideas pueden ser más mortales que sus creadores. El hombre que se llamó a sí mismo Dinamita era débil, estaba solo y careció de influencia mientras que vivió en honor a la verdad. Son sus ideas las que han sido dinamita. En Zaratustra, Nietzsche exclama, mejor no tener a Dios, mejor crear el propio destino, mejor ser un loco, mejor ser Dios uno mismo. Este es el sonido tumultuoso y sin embargo frío de un ego desesperado que se niega a ser lo que es y que como desafío amenaza con poner el mundo patas arriba. Es un pataleo expresado en forma poética, pero sigue siendo estéril. Y cuando hay quien lo adopta, lo imita, lo que hace es generar el caos, como destacaba Jacques Maritain. El ateísmo es algo que no puede ser vivido. El bien al que aspiramos, el objeto natural de la voluntad humana, es la bondad en sí misma, no la realización de nuestro ego. El ateísmo ata a la persona, rechaza la pura bondad, que es el verdadero objeto de la voluntad, y la sustituye por un bien ilusorio. Ser el Dios de uno mismo no es algo heroico, es una actitud estúpida y autodestructiva. Y lo es porque esencialmente es irreal. El heroísmo genuino tiene lugar dentro del mundo de lo real. El verdadero valor exige algo más que adoptar una pose. Pues toda voluntad, incluso la más perversa, desea a Dios, aunque no lo sepa, argumenta Maritain. Es más, ninguna rebelión contra el orden del Creador puede jamás ser verdaderamente creativa, sino que en última instancia acaba en la destrucción, de modo que toda experiencia absoluta de ateísmo, si se sigue de forma consciente y rigurosa, acaba provocando su disolución física, acaba en suicidio. Al exaltar la voluntad humana sobre cualquier otra cosa, al declarar la muerte de Dios, Nietzsche proporcionó a la cultura de la muerte una filosofía apasionada y cautivadora que le serviría como cimiento al alabar al yo aislado
que desafía toda ley, costumbre y uso social. Nietzsche nos proporciona un programa altisonante al que justifica cualquier cosa que desee la voluntad. El triste resultado, siguiendo el patrón de la propia vida de Nietzsche, es una cultura que se inclina a su propia autodestrucción. Esto es, hacia su propio suicidio. Es la misma cultura de la modernidad que G.W.F. Hegel caracterizó de forma satírica como Viernes Santo sin domingo de resurrección. Entonces, hermanos, hemos estado aquí ya con este segundo filósofo. Vamos a ver enseguida a este hombre también que va a llamar, ¿no? Ese es Ayn Rand, otro filósofo también que vamos a estar viendo en el siguiente programa. Entonces, aquí, hermanos, también si quieren dejar también su comentario, doy el número de vuelta, el área 763-631-8202. Dejen su comentario para ver cómo vamos y también qué es lo que estamos entendiendo sobre estos filósofos, sobre si estos filósofos están influyendo en mi vida, en mi familia. Y yo pienso de que para ver en esto que he estudiado, en esto que estamos viendo, hay mucho en nosotros, hay mucha influencia, aunque nosotros no queremos entender. Pero qué importante es para vosotros seguir escuchando este programa aquí de la radio y nos están apoyando. Voy a dar mi número de teléfono para si también alguien me quiere llamar a la lectura, a mi teléfono. El número es 847-427-9345. Doy otra vez mi número, 847-427-9345. Y a esto les quería leer la lectura que está en la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan. Dice: hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hijos míos, nuestra confianza en el Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Cristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. A esto, hermanos, es lo que estamos viendo estos filósofos de la muerte. Nosotros tenemos que ahora ver más a Dios. Si no vemos más a Dios, las consecuencias cuando estemos llegando ahora sí en las propias familias, que nuestros hijos están acabando a sí mismos, los valores, nosotros tenemos que pensar qué es lo que hemos sembrado. ¿Para qué me vine yo a este país de Estados Unidos? Estamos cayendo como cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Así que vamos pues a acabar aquí. Y bendiciones para todos y que Dios lo bendiga. Hasta el próximo programa. Entonces seguimos con ustedes hasta la próxima semana, cuando estén los hermanos, ¿verdad? Jesús o ya sea Juan Mota. Así que bendiciones para todos. Y yo me despido pues, un hermano de ustedes, Salvador Rubalcaba. Y si me quieren llamar, de vuelta del número, al área 847-427-9345. Bendiciones para todos. Shalom.